Buenos días, corazones. Esto es un audiolibro de avaricia. Pertenece a los 7 pecados capitales. Y si quieres ver el principio, puedes buscarlo en mis directos que llevan el nombre de avaricia y el anterior a este de cuentos. Si estás suscrito a mi canal ya lo sabes, y esto es para si tú acabas de ver este audiolibro. El cuento este es de 1800 y es una continuación de lo que ya está en esos directos míos anteriores. Espero que lo disfrutes, corazón. Comienzo donde lo dejé. Señorito Luis, siento mucho tener que molestarle en estos momentos, pero el cochero... ¿Qué? Preguntó Luis, que había olvidado el coche. ¿Qué cochero? El cochero que estuvo a su servicio toda la noche. Al parecer le ha prometido usted 20 francos de propina. Lo cual, unido a las horas de ayer y de hoy, asciende a 49 francos. Oh, Dios mío, déselos usted y déjeme, dijo el joven con dolorosa impaciencia. Pero, señorito Luis, 49 francos. Un momento. $49 es una suma muy grande y yo no la tengo. ¡Ah, Dios mío! ¿Cómo hacer? Exclamó Luis, volviendo a la realidad de la vida. Yo no tengo dinero. Y decía la verdad, porque nunca había tenido a su disposición la cuarta parte de la suma que le debía al cochero. Pero, entonces, señorito, dijo el portero, ¿cómo toma usted coches por horas y de noche prometiendo propinas de 20 francos? ¿Cómo va usted a hacer? Vea si hay alguna moneda en los cajones de su difunto padre. Al oír estas últimas palabras, Luis se acordó de una cosa que había olvidado en medio de su dolor. Le habían dicho que su padre era rico, y entonces, pensando que tal vez tendría algún dinero oculto, pero no queriendo entregarse a hacer un registro delante del portero, le dijo: «Es posible que necesite yo coche esta mañana, con que así dígale que espere. Si dentro de media hora no he bajado, vuelva a subir y le entregaré el dinero». El mobiliario del cuarto se componía de una mesa de escribir, de una cómoda y de un baúl viejo de nogal, semejante a los que se ven en las casas de los aldeanos acomodados, y compuesto de 2 compartimentos superpuestos. Luis examinó la mesa y la cómoda, pero no halló dinero. Las 2 llaves del baúl estaban en las cerraduras de los compartimentos, los cuales abrió sin hallar más que algunos trapos. Un gran cajón separaba los 2 cuerpos del mueble. Sacó el cajón por completo y aunque al principio no vio nada, un examen más atento le hizo descubrir un botón de cobre que sobresalía en la ranura izquierda. De pronto apretó el botón, oyendo entonces un ligero ruido semejante al de un objeto que cae. Después se bajó y vio descender lentamente la plancha que parecía formar el compartimento, poniendo al descubierto un doble fondo de unas 6 pulgadas, que comprendía toda la parte posterior del mueble. Varias tablitas transversales, dispuestas como los estantes de una biblioteca y cubiertas de terciopelo rojo,
guarnecían aquel escondite, y en cada una de ellos, simétricamente dispuestas, se veían innumerables pilas de piezas de oro de todos los modelos, de todos los países y de todas las épocas. A pesar de su horrible tristeza, Luis quedó un momento deslumbrado al ver aquel tesoro cuyo valor debía ser considerable. Pasada aquella primera impresión, se fijó en un papel colocado en la primera tablita y, reconociendo la letra de su padre, leyó estas palabras: Esta colección de monedas de oro fue comenzada el 7 de septiembre de 1803 y su valor es de 287.634 francos y 10 céntimos. Véase el párrafo 4 de mi testamento, confiado al señor Marambille, notario de la calle de Santa Ana, número 28, y depositario de mis títulos de rentas, acciones y otros valores. Véase también el sobre cerrado que está detrás de las pilas de oro de España en la quinta tabla. Luis deshizo varias pilas de aquellas monedas de oro y en efecto halló un sobre cerrado. En aquel sobre se leían estas palabras escritas con letras grandes: A mi querido y muy amado hijo. En el momento en que Luis cogía el sobre, llamaron a la puerta, recordando entonces que le había dicho al portero que subiese. Al cabo de media hora tomó una de las monedas y cerró el mueble. El portero examinó con tanta sorpresa como curiosidad el doblón que el joven acababa de entregarle y exclamó con aire asombrado: ¡Qué hermosa moneda de oro! Parece nueva. Nunca he visto otra igual. Bueno, dijo Luis, vaya a pagar. Señorito, ¿cuánto vale una moneda como esta? Vale más que la suma que yo debo. Vaya a un cambista y páguele al cochero. El portero se apresuró a retirarse, a fin de evitar nuevas indiscreciones. Luis se encerró, quitó la llave de la cerradura y volvió al lado del baúl. Antes de abrir el testamento de su padre, y durante un momento, el joven contempló casi a pesar suyo el deslumbrante tesoro, pero aquella vez, aunque se reprochase su risueño pensamiento en tan fúnebre circunstancia, pensaba en Marieta. Capítulo 12. El testamento, escrito dos meses antes, estaba concebido en estos términos: Mi muy amado hijo, cuando leas estas líneas, yo habré cesado de vivir. Tú me has creído siempre pobre y te dejo una gran fortuna acumulada con mi avaricia. He sido avaro y, lejos de arrepentirme de ello, me honro y me siento envanecido y glorioso. He aquí por qué. Hasta el día de tu nacimiento, que me privó de tu madre, yo, sin ser pródigo, me preocupé muy poco de aumentar mi patrimonio y la dote que me aportó mi mujer. Pero desde que tuve un hijo, ese sentimiento previsor, que es un deber sagrado cuando se es padre, se tornó poco a poco en economía, luego en cicatería y por fin en avaricia. Por lo demás, tú no sufriste nunca de niño las privaciones que yo me imponía. Sano y robusto al nacer, la varonil sencillez de tu educación ayudó al desarrollo de tu excelente constitución. Cuando estuviste en edad de recibir instrucción, te envié a una de las escuelas abiertas para los pobres, lo cual era para mí una economía y te acostumbraba a una vida modesta y laboriosa. El éxito ha excedido a mis esperanzas. Educado con niños pobres en lugar de serlo con ricos, no has sentido necesidades ficticias, amargas envidias ni vanidosos celos que influyen casi siempre fatalmente en nuestros destinos. Tú no sentiste una especie de pena
odiosa al oír a alguno de tus compañeros hablando del esplendor del palacio de su padre o alabando la antigua nobleza de su raza, o calculando las riquezas de que gozaría algún día. Generalmente se cree que, porque niños de posiciones muy diversas lleven al mismo uniforme, coman en la misma mesa y estudien juntos, han de ser iguales o creerse iguales. Error profundo. La desigualdad social la comprenden lo mismo los niños que los hombres. El hijo de un ricacho o de un gran señor demuestra casi siempre a los 10 años el mismo orgullo que ostentará 15 años más tarde. Respecto a ti, educado con niños del pueblo, los oías hablar de las rudas labores de su padre y de su madre, y desde tus más tiernos años se ha grabado en tu ánimo la indispensable necesidad del trabajo. Otros condiscípulos tuyos contaban las privaciones y la miseria de su familia, y así tú te has acostumbrado a la idea de nuestra pobreza. A los 17 años entraste en casa de un notario, amigo mío, que ha tenido siempre la administración de mi fortuna. Hasta la hora presente, la discreción de ese amigo ha sido igual a su abnegación. La modesta carrera a que te dediqué te inspiraba afición y la amistad de tu principal me respondía de su solicitud para contigo. Aquí está borrado. Lecciones de derecho público, y gracias a sus cuidados y a los trabajos que te ha encomendado, has adquirido un perfecto conocimiento de los negocios, y gracias a mi previsión vas a estar en disposición de administrar hábilmente los considerables bienes que yo he amontonado. Mi conciencia no me reprocha nada, y sin embargo, a veces, te lo confieso, he temido que hagas a mi memoria el siguiente reproche. Padre mío, mientras que usted amontonaba riquezas, me veía impávido sufriendo crueles privaciones. Pero la reflexión no tardaba en alejar este temor de mi corazón. Hijo mío, querido, yo recordaba las muchas veces que me has dicho que, aunque pobre, tu condición te satisfacía, y que si deseabas un poco de bienestar era por mí. En efecto, tu inalterable buen humor, tu dulzura, la igualdad de tu carácter, tu alegría natural y tu cariño hacia mí me han probado siempre que estabas contento con tu suerte, de la que yo participaba también. Así pues, hoy día en que escribo este testamento, la fortuna que yo dejaré asciende a cerca de 2,5 millones. No sé aún cuántos años me quedan de vida, pero aunque viva solamente 10 años, habré alcanzado el término medio de la existencia humana. Entonces tú tendrás 35 años, y yo habré reunido una fortuna de 4 o 5 millones, puesto que un capital se duplica en 10 años. ¿Por qué, te dirás tú, tal vez, me he limitado a dejar mis fondos capitalizarse sin intentar alguna gran operación financiera o sin procurarme todas las condiciones del lujo? ¿Por qué? ¿Qué por qué? Voy a decírtelo, hijo querido. Es cierto que mi avaricia ha tenido por origen la previsión de padre, mas mi avaricia acabó por adquirir todos los caracteres inherentes a tan violenta pasión. Ahora bien, yo he podido y puedo aún privarme de todo a fin de amontonar riquezas para ti y que algún día me heredarás. Pero desprenderme en vida de mis bienes con tal o cual objeto o arriesgarlos en operaciones financieras, imposible, imposible. Sería desgarrarme las entrañas, porque ¿sabes lo que contribuye a que la posesión de los tesoros sea una segunda vida para nosotros los avaros?
es el que sin gastar ni aventurar un céntimo nos entregamos con la imaginación a las operaciones más inmensas y a las magnificencias más inauditas. Y esto no es un vano deseo, un sueño dorado. No, no, porque dado el estado de mi caja, estas magnificencias eran realizables mañana, hoy en el acto. Entonces, ¿cómo quieres tú que un avaro tenga valor o voluntad para desprenderse de semejante talismán? Además, si yo hubiese obrado de otro modo, ¿qué bien habría resultado para mi hijo y para mí? Hijo mío querido, si yo hubiese sido pródigo, mi prodigalidad te hubiese dejado en la miseria. ¿Me habría limitado a gastar sabiamente mi renta? Entonces, en lugar de dedicarnos al trabajo, tal vez habrías permanecido ocioso y en lugar de vivir pobremente habríamos tenido algunos goces materiales y algunas satisfacciones vanidosas. En una palabra, que hubiésemos vivido como personas acomodadas. ¿Y qué hubiésemos ganado con esto? ¿Habríamos sido mejores? No lo sé, pero a mi muerte solo te habría dejado una renta razonable, pero insuficiente para la realización de ninguna empresa vasta y generosa. Hijo querido, 2 palabras más para responder de antemano a un reproche que tal vez harás a mi memoria. Créelo, si te he dejado ignorar mis riquezas no es por disimulo ni desconfianza. He aquí cuáles han sido mis razones. Ignorando mis riquezas, tú te resignabas fácilmente a la pobreza. Por el contrario, sabedor de nuestra fortuna, habrías aceptado sin murmurar tal vez la humilde existencia que te imponía, pero interiormente me habrás acusado de dureza y de extraño egoísmo. ¿Quién sabe? En fin, si la seguridad de tus futuras riquezas no hubiera desnaturalizado poco a poco tus preciosas cualidades. No es esto todo, y perdóname, hijo querido, este temor insensato, esta aprensión tan ultrajante para tu excelente corazón. Pero para gozar de tu ternura filial en todo lo que tenía de desinteresado, de conmovedor y de santo, no he querido en vida hacerte sabedor de que te esperaba una herencia opulenta. Y ahora que con la mente me encaro con la muerte que puede herirme mañana, hoy, al instante, declaro en este momento supremo y solemne que te bendigo desde el fondo de mi alma, hijo mío amado, a ti, que no me has procurado nunca en este mundo más que goces y dicha. Bendito seas, Luis, mi bueno y querido hijo. Sé feliz como mereces, y así veré colmado mis últimos deseos. Tu padre, A. Richard. Escrito por duplicado en París el 25 de febrero de 1800. El día tocaba a su fin cuando el joven heredero oyó llamar a la puerta de la buhardilla, llegando a sus oídos la conocida voz de Florestan de Saint-Héren. Capítulo 13. Saint-Héren se arrojó al cuello de su amigo diciéndole: Luis, mi pobre Luis, lo sé todo. Ayer te había prometido venir a informarme de lo que te interesaba, y hace un momento, cuando subía, tu portero me comunicó la muerte de tu padre. ¡Ah, qué cruel y terrible accidente! Mira, Florestan, contestó Luis con voz empañada por el llanto, entregándole a Saint-Héren el testamento del anciano. Lee y comprenderás si mis penas deben ser amargas. Cuando Saint-Héren acabó la lectura del testamento, Luis repuso: Bueno, dime ahora, ¿crees que puede nadie afear la avaricia de mi padre?
¿No fue su único objeto el enriquecerme y el dejarme en situación de ser poderoso o de hacer un buen uso de los bienes que me lega? Para mí y para mí solo atesoraba, imponiéndose las más rudas privaciones. Nada me asombra por parte de un avaro, respondió sinceramente Florestan. Los avaros son capaces de grandes cosas, y digo esto sin expresión de todos los que están dominados por esa pasión poderosa y fecunda. Florestan, no exageremos. ¿Te parece esto paradoja? Pues nada más cierto. Siempre han sido tratados los avaros con una injusticia estúpida, añadió Saint-Héreen, con creciente entusiasmo. Los avaros debería levantárseles estatuas. Los avaros es prodigioso el genio que emplean para inventar economías inconcebibles, imposibles. Es maravilloso verles hacer oro con ahorros insignificantes, cerillas encendidas ya, alfileres, céntimos, que dan intereses y cantidades aventuradas para producir gruesas sumas. ¿Y hay quien niega la existencia de los alquimistas y de los inventores de la piedra filosofal? Bien hallan los avaros la piedra filosofal. ¿No hacen oro con lo que para los demás no vale nada? Desde este punto de vista tienes razón, Florestan, y de pronto un gesto de consternación se plasmó en su hermoso semblante y exclamó, cambiando de conversación: «¡Ah, Dios mío!». «¿Qué tienes, Luis? ¿Ignoras, pues, qué? ¿Qué vas a decirme? ¿Qué hay de extraño?». «No, te he hablado ya de los proyectos de mi pobre padre respecto al matrimonio mío con tu prima». «Sí, ¿y qué?». Tu tío, ignorando mi negativa y queriendo apresurar el momento de esta unión que deseaba tan vivamente como mi padre, salió ayer de Dreux con su hija, y ambos han llegado esta mañana». «¿A París?». «Bien, pero ¿por qué ese embarazo y esas vacilaciones, mi querido Luis? Tu tío y su hija no han venido directamente a París, sino que se han detenido en Versalles. Florestan, en Versalles, a donde mi pobre padre fue». Al recordar esto, que reavivaba su dolor, Luis no pudo acabar porque los sollozos ahogaron su voz. Saint-Héreen, sorprendido por la emoción de su amigo, le dijo: «Vamos, amigo mío, valor. Comprendo tu profunda pena, aumentada con el testamento de tu padre». «Florestan», dijo el joven después de un momento de silencio, enjugándose las lágrimas, «si vacilaba hace un momento es porque, en medio de las tristes ideas que me embargan, temo ser penosamente afectado al ver la satisfacción excusable que va a producirme sin duda la noticia que voy a darte». «Por Dios, Luis, explícate con claridad». «Ya te lo he dicho, mi padre ha ido a Versalles a buscar a tu tío y a tu prima. Según lo convenido con mi padre, tu tío y su hija habrán tomado el tren y habrán ocupado el mismo vagón. Ellos también», exclamó Saint-Héreen, cubriéndose la cara con las manos. «Desgraciados. Eso sería horrible». El grito de espanto y el acento de piedad de Saint-Héreen fueron tan espontáneos y tan sinceros que Luis se conmovió ante aquella prueba de la bondad del corazón de su amigo, cuya primera manifestación denotó un sentimiento generoso en lugar de una alegría ambiciosa y cínica. Capítulo 14. Louis Richard y Saint-Héreen guardaron silencio durante algunos momentos. El hijo del avaro fue el primero que tomó la palabra para decirle a su amigo con efusión: «Florestan, no puedes figurarte cuánto me conmueve tu sentimiento, porque está tan en armonía con lo que yo siento ahora». «¿Qué quieres, amigo mío? No sentía, como sabes, simpatía ninguna por mi tío, y
y he podido hacer con la hipótesis de heredarle esas bromas vulgares tanto menos graves cuanto que gozaba de perfecta salud. Pero tratándose de un acontecimiento tan horrible como ese de que han sido víctimas mi tío y su hija en unión de tu padre, sería preciso tener un corazón de bronce y una ambición infame para no pensar más que en la herencia y no sentir pena. Respecto a mi juicio sobre la avaricia, cuyas consecuencias son tan profundas, no me retracto y habría dado a mis ideas un tono de mayor seriedad si hubiera previsto que se trataba de una cuestión tan personal. Ahora dime, Luis, y perdóname la necedad de una pregunta que removerá tus dolores. En las penosas investigaciones que has hecho para hallar a tu padre, ¿no ha habido nada que pudiese dar esperanza de que mi tío y su hija hubiesen escapado de esa horrible muerte? Florestan, lo único que puedo decirte es que recuerdo perfectamente no haber visto a tu tío ni a tu prima entre las personas heridas o muertas de repente. Y respecto a las víctimas entre las que mi padre y tus parientes se hallaban, era imposible reconocer sus facciones, porque eran un montón informe de cuerpos calcinados reducidos casi a carbón. Ante este recuerdo, Luis guardó silencio y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Mi pobre Luis, como tú me has dicho, es muy probable que mi tío y su hija estuviesen en el mismo vagón de tu padre y que hayan tenido todos igual fin. Sin embargo, voy a escribir a Dreus y hacer nuevas investigaciones. Si tú supieses algo de nuevo, adviértemelo, pero ahora recuerdo que con tan tristes incidentes no te he pedido noticias de Marieta. Florestan, como tú suponías, se trataba de un cruel error. La he hallado más amante y más fiel que nunca. Al menos ese amor será para ti un consuelo para tus penas. Vamos, valor, mi pobre Luis, valor, y hasta muy pronto. Todo lo que acaba de pasar estrecha más los lazos de nuestra amistad. Ah, Florestan, sin tu amistad y sin el afecto de Marieta no sé cómo podría soportar ese golpe. Adiós, amigo mío, y tenme también al corriente de todo lo que descubras respecto a tu tío. Los dos amigos se separaron. Al quedar solo Luis, reflexionó largo rato acerca de la conducta que debía seguir. Tomaba su determinación, colocó en su maleta la suma de oro que había descubierto, tomó el testamento de su padre y se fue a casa de su principal notario y amigo del difunto, según acababa de saber Luis por el testamento del avaro. El notario, dolorosamente impresionado con los detalles de la muerte más que probable de su cliente, trató de consolar a Luis y se encargó de las formalidades legales que debían confirmar la defunción del señor Ricard. Convenidos acerca de esto, Luis le dijo a su antiguo patrón: «Ahora, señor, solo me resta hacerle una pregunta. ¿Podré disponer de los bienes de mi padre una vez cumplidas las tristes formalidades de que acaba de hablarme?» «Ciertamente que sí, mi querido Luis. Señor, he aquí entonces cuáles son mis intenciones. Le traigo una suma que asciende a más de 200.000 francos, única que he hallado en su baúl, y con la cual deseo asegurar una pensión de 1.200 francos a la madrina de una joven huérfana con quien pienso casarme. Pero ¿tiene esa joven posición que...?» «Mi querido señor», respondió Luis, acentuando las siguientes palabras con tono firme y resuelto, «esa joven que es obrera y vive de su trabajo, es amada por mí hace ya tiempo,
y ningún poder humano me impedirá hacerla mi esposa. Bueno, dijo el notario, comprendiendo la inutilidad de sus observaciones, constituiré esa pensión a favor de quien usted me indique. Deseo tomar de esa suma enseguida unos 15.000 francos a fin de establecer nuestra casa de un modo conveniente. 15.000 francos solamente, dijo el notario, sorprendido de la modicidad de la suma. ¿Tendrá usted bastante? Mi querido señor, mi prometida está acostumbrada a una vida pobre y laboriosa, y nuestros deseos no pasan de un mediano bienestar. Así es que una renta de 3.000 francos anuales unido a nuestro trabajo nos bastará. ¿Cómo? ¿Unido a su trabajo? ¿Cuenta usted, pues, seguir a sus órdenes si no tiene usted inconveniente en ello? ¿Seguir su mujer de obrera y usted de pasante teniendo más de 100.000 francos de renta? Yo no quiero ni puedo creer que esa fortuna sea mía, mi querido patrón. Y aunque todas las formalidades judiciales confirmen la muerte probable de mi desgraciado padre, yo conservaré siempre en el fondo del corazón una vaga esperanza de volver a ver al que lloro y lloraré siempre. ¡Ay de mí! Se engaña usted, mi pobre Luis. Señor, me engañaré todo lo que pueda y mientras dure esta ilusión no me creeré dueño de disponer de los bienes de mi padre. Mi querido Luis, imposible obrar con más perfecta y honrosa reserva. Pero, ¿cómo empleará usted el sobrante de esos bienes? Señor, no tomaré respecto a este punto ninguna resolución mientras que conserve la menor esperanza de hallar a mi padre. Dígnese, pues, seguir siendo depositario de esas riquezas y de la administración como hasta ahora. Mi querido Luis, solo puedo alabarle y admirarle, respondió el notario con profunda emoción. Desde hoy mismo empezaré a redactar esa pensión vitalicia de que usted me ha hablado. Mi querido patrón, respecto a esto, debo entrar en un detalle que tal vez le parecerá pueril, pero que sin embargo tiene su parte triste. ¿Qué quiere usted decir? La pobre mujer a quien yo deseo asegurar esa pensión ha sido tan cruelmente castigada por la desgracia durante su larga vida que su carácter generoso en el fondo se ha agriado y se ha vuelto desconfiado. La menor promesa de dicha sería vana si la promesa no fuese acompañada de una prueba palpable y material. Para convencer, pues, a esa infortunada de la realidad de la pensión de que hablamos, yo llevaré unos 15.000 francos en oro que representarán aproximadamente el capital de la renta. Es el único medio de convencer a esa pobre mujer de mis buenas intenciones. Mi querido Luis, nada más sencillo, tome lo que quiera y ahora mismo haré el acta. Al dejar al notario, Luis se fue a casa de Marieta. Voy a cortar aquí porque voy a subir este vídeo y voy a hacer otro nuevo vídeo para que cueste menos subirlo. Muchas gracias por tu atención. Si has visto este vídeo, si te ha gustado, comparte y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengas un buen día.